formación y una amplia experiencia en el abordaje de la disfagia. Podría hacer un poquito de historia, pero vamos un poco pillados de tiempo. Solamente comentaros que dentro de la Sociedad de Enfermería Geriátrica, cuando se crearon los grupos de trabajo, creamos un grupo de trabajo sobre la nutrición, sobre la alimentación en personas mayores, y tanto Rosana como Concha formaban parte de este grupo desde el inicio. Os estoy hablando de hace 10 años. Y cuando estuvimos debatiendo sobre qué tema íbamos a elegir como tema de trabajo dentro de ese grupo, el tema que elegimos fue, el abordaje fue la disfagia. Sin más preámbulos, paso a presentar. En primer lugar, nos va a presentar Rosana Asbur. Es enfermera de la Unidad de Nutrición del Hospital Príncipe de Asturias. Trabaja y realiza múltiples valoraciones de disfagia de todos los ictus de todas las personas mayores, y como os digo, tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional. Forma parte de la Junta Directiva también de la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral, y nos va a hablar de la Unidad Funcional de Disfagia Orofaringia de la que disponen en el Hospital Príncipe de Asturias. Quería decir, antes de que empiece a hablar Rosana, que debemos agradecer el patrocinio de esta mesa a Nestlé, que ha colaborado con nosotros de forma muy importante en el patrocinio y en el congreso. Así que, por adelantado, nuestro agradecimiento a Nestlé, y puedes empezar cuando quieras, Rosana. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, al Comité Científico y Organizador, por haber contado conmigo para participar en esta mesa, y a la profesora Polo y a Concha, porque son amigas y siempre da gusto estar junto a gente conocida. Cuando me propusieron este trabajo, yo dije, bueno, ¿qué les explico de una unidad funcional de disfagia? Porque esto parece como muy novedoso. Lo que yo voy a pretender es llevarles de mi mano hacia mi unidad y explicarle cómo hacemos las cosas allí y por qué las hacemos, ¿no? La disfagia orofaringia es uno de los síntomas más prevalentes que tenemos hoy. Imaginaos en enfermedades no neurológicas, que son neoplasias de cabeza y cuello, neoplasias tratadas con quimioterapia, todos estos porcentajes, por supuesto, enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Por ejemplo, en hospitales de agudos, en mi hospital, que es un hospital totalmente de agudos, pues aproximadamente el 14% de los pacientes ingresados van a tener alguna alteración en la devolución. Pero, por supuesto, los que se llevan la palma son los pacientes de larga vida, los pacientes geriátricos y gerontológicos. Puede afectar hasta la mitad de los pacientes mayores de 80 años. Y las complicaciones que conlleva este síntoma son bastante serias. Muchas personas con disfagia orofaringia van a desarrollar infecciones respiratorias. De esas infecciones, aproximadamente la mitad van a terminar siendo neumonías, y la mitad de los pacientes que desarrollen una neumonía van a fallecer a consecuencia de la misma. Por lo tanto, es un síntoma que mata. Otra complicación, no tan a corto plazo, pero para nada desdeñable, es la desnutrición y la deshidratación. Si un paciente no es capaz de comer e hidratarse de forma eficaz, se va a desnutrir, se va a deshidratar, y con ello van a venir bastantes problemas añadidos. ¿Por qué las unidades funcionales de disfagia orofaringia? El paciente que tenga disfagia debe ser diagnosticado lo antes posible por un personal entrenado y preferiblemente utilizando protocolos validados. Toda persona con alteración de la dilución debe ser valorada por especialistas y poner en marcha técnicas de dilución seguras y estrategias dietéticas adecuadas. Aquí no vale el café para todos, no vale si parece que tose, bueno, pues pon un puré. Las limitaciones de la exploración clínica muchas veces a cabecera de cama hacen necesarias exploraciones instrumentales. No todos los cribados son 100% efectivos, ni siempre nos podemos quedar solamente en el cribado como a continuación veremos. ¿Para qué necesitamos las unidades?
Pues que tenemos que proporcionar una atención sanitaria de máxima calidad por un equipo multidisciplinar que realice un abordaje integral. Es un síntoma, la disfagia no es una enfermedad, pero sí requiere la complicidad de distintos profesionales, como a continuación vamos a ver. ¿Qué profesionales pueden ser estos? Siempre el médico responsable del paciente. Vamos a necesitar un especialista que haga esas pruebas instrumentales al paciente, que puede ser un otorrino, puede ser un radiólogo, puede ser un especialista en aparato digestivo. Vamos a necesitar una unidad de nutrición clínica y dietética que sea capaz de poder modificar la textura o modificar la dieta de ese paciente. Vamos a necesitar también médicos, especialistas en endocrinología y nutrición, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y especialistas en rehabilitación. Los primeros van a ser, colaboran en el diagnóstico, ¿no? La enfermera de nutrición, nosotros en nuestro caso colaboramos en el diagnóstico junto al otorrino, y el otro grupo de especialistas lo que hacen son proveedores de tratamiento. Si ese paciente necesita espesante, suplementación, vía extraordinaria para nutrición, necesita rehabilitación, ese grupo de especialistas es el que se lo proporciona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en el paciente hospitalizado, en nuestro hospital, el paciente responsable, el médico de medicina interna, el urólogo, el oncólogo, avisa a la enfermera de nutrición, y la enfermera de nutrición tiene que hacer una serie de procedimientos. Lo primero, un método de cribado, que ahora veremos cuál es el que utilizamos. Después, ese método de cribado le va a decir cómo modificar la textura y a qué volumen el paciente va a poder alimentarse de forma segura y eficaz. También va a ponerse en contacto con el servicio de dietética y cocina fundamental en los hospitales, aunque parezcan que son totalmente invisibles, para adaptar la dieta a las necesidades de ese paciente. Vamos a explicar y a informar al personal de planta en qué condiciones hay que darle de comer al paciente y cuál es la posición corporal de seguridad, y también vamos a aprovechar eso mismo para el cuidador, porque el paciente en el hospital no se queda de por vida, para ser dado de alta. Yo necesito que ese cuidador sepa también todas estas estrategias, y si el paciente necesita más evaluación o no tenemos seguro exactamente cuál es el tipo de disfagia o el paciente no mejora, tenemos que informar a la unidad funcional de disfagia para que se le hagan más pruebas complementarias. ¿Qué método utilizamos nosotros de cribado? El método de exploración clínica, volumen y viscosidad, nosotros le llamamos acortado, MEC. Es un método validado y diseñado por el doctor Peraquiaver en el domicilio del paciente. Puede repetirse las veces que sean necesarias. Sirve también como criterio para someter al paciente a otras exploraciones más molestas o más complejas o más costosas. No solo detecta la disfagia, sino que además nos indica qué cantidad de alimentación hay que darle cada vez y en qué textura. Y esto, que parece algo que no puede tener importancia, es calidad de vida. No es lo mismo decirle a un paciente que tiene que comer agua a decirle a un paciente que puede espesar un poco el agua, pero la puede seguir bebiendo. Aunque se trate de un método de cribado, nos permite obtener datos como en una exploración clínica. ¿Qué sensibilidad diagnóstica tiene? Para alteraciones de la seguridad el 88,1% y para alteraciones de la eficacia el 89,88%. Quiere decir, infalible no hay nada, pero se aproxima bastante. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos un papel para ir anotando los datos que obtenemos, unos vasos con espesante comercial, una jeringa de alimentación, un pulsiosímetro. Necesitamos un aspirador importantísimo. Yo no lo he utilizado nunca y llevo hechos vientos, pero nunca lo haría si no tuviera un aspirador, y si voy a hacerlo en un medio no hospitalario, tenemos aspiradores portátiles que nos lo podemos llevar al domicilio sin ningún problema. Vamos a preparar las distintas viscosidades, néctar, pudín y líquido. La líquida nos viene del grifo, no hay que preparar nada, y tenemos que darle al paciente volúmenes de 5, de 10 y de 20. Vamos a observar cada vez que le damos un volumen si el paciente tiene alteraciones en los signos de seguridad, tos, cambios en la voz, de saturación de oxígeno, y también vamos a evaluar los signos de eficacia. Se le sale el alimento de la boca, deja residuo de la comida en la boca, cuántas veces tiene que deglutir para gestionar el bolo que yo le he dado, y si queda carraspera, residuo faríngeo. Podemos tener varios resultados con este test. El paciente no tiene alteraciones ni en la seguridad ni en la eficacia de la deglución.
Pues seguimos con su dieta habitual y observación. El paciente tiene alteraciones en los signos de seguridad, pero no de la eficacia. Por lo tanto, vamos a modificar la dieta, vamos a modificar los volúmenes, vamos a mejorar la posición corporal de seguridad y le vamos a alimentar de esa manera. El paciente tiene alteraciones en los signos de eficacia, pero no de la seguridad de la delusión. Quizás es uno de los pacientes más complicados. La eficacia es algo cuando el paciente no es capaz de reconocer el bolo, cuando el paciente no es capaz de despertar el reflejo de delusión, se hace muy complejo poder alimentar o hidratar a un paciente con esta alteración, y los más graves son cuando aparecen tanto alteraciones de la seguridad como de la eficacia. ¿Qué intervenciones nutricionales hacemos desde la unidad funcional? Lo primero que vemos es qué estado nutricional tiene el paciente cuando nos lo encontramos, cuáles son sus necesidades tanto de alimentación como de hidratación, qué cambios biológicos y psicosociales ha experimentado el paciente. No es lo mismo un paciente con una enfermedad crónica que un paciente que acaba de darle un ACVA, qué patologías asociadas, qué medicación es la que tiene y cuál es el grado de severidad de su disfagia. ¿Bien? Hay que tener unas consideraciones mínimas, recomendaciones dietéticas que se adapten a cada paciente atendiendo a su estado nutricional y a los resultados de las exploraciones complementarias que definan el volumen y la viscosidad. ¿Qué quiero deciros con esto? Que si nosotros a un paciente que tenemos con disfagia nos empeñamos en que solamente puede tomar triturado o que solamente puede tomar una textura pudding, es muy probable que si no hemos evaluado si tiene capacidad de tomar alguna otra textura, el paciente haga dos cosas. Si llega a casa y tiene autonomía, decida por su propia cuenta qué es lo que tiene que hacer, o rechace los alimentos que le estamos dando, o rechace ese plan que a nosotros nos parece tan maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que nunca tomaron purés y que no quieren purés. Normalmente tenemos muchas veces las manos muy atadas porque tenemos en los hospitales códigos de dietas que nos indican que esa es la dieta y no hay más, ¿no? Pero tenemos que intentar luchar para individualizar todo lo que podamos. Las recomendaciones para las modificaciones de la dieta deben estar basadas en la evidencia. Hay guías clínicas que nos aconsejan cuáles son. Tenemos que promover el uso de terminología común que además sea entendible por todos los profesionales y además sea entendible por los cuidadores. Nosotros hablamos de viscosidad néctar, viscosidad miel, con una facilidad impresionante. Si un cuidador se va a un supermercado y ve zumo néctar de piña, dice, pues esto es lo que a mí me han dicho. Para un cuidador, para mí, el néctar es una viscosidad que se mide además en Centipoisen y tiene una medida reglamentaria. Para el fabricante de ese zumo, el néctar es que viene de un concentrado de zumo. No tiene nada que ver con la viscosidad. Si nosotros no somos capaces de esta terminología explicarle al cuidador y hacerle demostraciones personalizadas, es muy probable que haya equivocaciones. O muchos médicos dicen que no puede beber agua. Y tienes a un paciente tomando agua gelificada y tomando leche y sopa y cualquier otro líquido, porque le han hablado de agua, no de líquido. Cuando nosotros vamos a nutrir a una persona, somos muy conscientes que cuanto más nos alejemos de la normalidad, más peaje vamos a tener que pagar. Cuando más nos alejemos de la vía oral, más consecuencias negativas y menos calidad de vida para el paciente. Siempre que podamos alimentar a un paciente por vía oral, tenemos que intentar esa vía, aunque sea de forma parcial, Tenemos guías que nos indican distintos niveles de viscosidades de alimentos para poder alimentar al paciente con disfagia. Tenemos la dieta triturada, todos sabemos lo que es, los purés, dieta manipulada mecánicamente. Tenemos muchos alimentos dentro del hospital con esta tipología, pero no somos conscientes de ellos. Un flan, un pudding de pescado, pero muchas veces no lo incluyen en la dieta para pacientes con disfagia. Tenemos una dieta suave y de fácil masticación. Esto es una lucha continua, todavía hay muchos profesionales que siguen confundiendo la dieta blanda con la dieta de fácil masticación. Una dieta de fácil masticación es algo mecánico y una dieta blanda es algo más digestivo, es algo que no tenga irritantes. Bueno, pues existen dietas suaves y de fácil masticación, que son justamente esas dietas de transición entre el puré y la dieta normal para pacientes con disfagia. Y luego tenemos la dieta que consumimos todos aquí. ¿Bien? La dieta normal. En cuanto a las viscosidades, lo que os decía, la medida de viscosidad de un líquido es la Centipoisen. ¿Bien? No tenemos viscosímetros, nosotros es algo que estamos ya detrás de tenerlo en la unidad porque realmente sí hace falta,
pero sí podemos decir que una textura néctar es una textura cremosa que además se puede beber sorbiendo con pajita y beber en un vaso, que la miel ya no se puede beber con pajita, puedes beberla en vaso, pero puedes beberla en vaso y la pudding hay que comerla. Entonces, imaginaos la calidad de vida para un paciente de decirle, mire, vamos a modificarle los líquidos, pero va a seguir comiendo en vaso. Eso es importantísimo para ellos. No me gustéis, no es de mi promoción esta foto, pero por ahí andamos. Pero hay unos cuidados enfermeros muy específicos para los pacientes con disfagia, y es que si ese paciente, por desgracia, necesita un soporte nutricional extraordinario, la enfermera y la auxiliar de enfermería tenemos que cuidar esa sonda nasogástrica, esa sonda nasoentérica o esa ostomía. Forma parte de nuestros cuidados, aunque el paciente también se alimente por boca. La posición corporal es básica, es totalmente de seguridad, evita muchísimas broncoaspiraciones y hay que estar muy pendientes de que se lleve, no solamente cuando el paciente es capaz de autoalimentarse, sino cuando le estamos alimentando. La persona que está alimentando a otra con disfagia siempre tiene que estar por debajo de ella, para que mantenga una posición de protección de vía aérea. Ni que contar quiero cuando está en la cama, es que se les pone la cama para arriba, se les deja ahí en un hueco y a ver quién come así, ¿no? Hay posiciones, las posiciones hay que cuidarlas. Tenemos que tener mucho cuidado con la higiene oral. Estos pacientes broncoaspiran con sus propias secreciones. La cavidad oral es una cavidad séptica. Tienen que tener una higiene escrupulosa de su vía oral. Este paciente es de mi hospital y esto lo tenía en la boca cuando yo le fui a hacer el test. Por lo tanto, imaginaos el riesgo que estaba corriendo, ¿no? La limpieza oral es imprescindible. Tenemos utensilios que pueden ayudar a beber al paciente con un vaso, como todos los demás, y mantener una posición corporal de seguridad, como son estos pacientes que tienen una hendidura y el vaso no les chocaría con la nariz. Ojo con los volúmenes. Podemos aspirar a un paciente mucho más fácilmente con un volumen inadecuado que con una textura inadecuada. Muchas veces cuando tenemos prisa utilizamos la cuchara sopera y en 3 cucharadas hemos dado un yogur a un paciente. Eso es de muy alto riesgo. ¿Bien? En la unidad de disfagia nosotros también hacemos una educación al paciente y cuidadores, registramos la ingesta tanto alimentaria como hídrica, facilitamos espesantes comerciales o soporte nutricional y damos las recomendaciones dietéticas a los pacientes y a los cuidadores. ¿Qué pacientes se nos remiten a la unidad? ¿Qué pacientes remitimos nosotros a la unidad de disfagia? Pacientes candidatos a rehabilitación, con método de cribado positivo, pero que pueden ser revaluables, con método de cribado no concluyente, tú haces el cribado y dices, no me fío de lo que sale, o hay veces que haces un cribado que te da perfectamente, dices, no hay alteraciones de nada, pero cada vez que come el paciente, vuelve a empeorar respiratoriamente. Ese cribado no es infalible, no es el 100%, por lo tanto, hay que someterle a pruebas instrumentadas. ¿Qué pasa con el paciente que no viene hospitalizado, que viene de la calle? Pues ¿cómo lo hacemos? El médico responsable lo manda a la unidad hace método de cribado, también le somete a FES, pruebas instrumentadas, videofluoroscopia, le manda a rehabilitación si el paciente es candidato a esta terapia y la unidad de nutrición vuelve a reevaluar las viscosidades y las recomendaciones nutricionales. La FES consiste en un fibroscopio flexible que lo meten por un orificio nasal y comprueban sobre todo el acúmulo de secreciones, cómo gestiona ese paciente las secreciones y las estructuras anatómicas. ¿Qué fallos tiene? No ve la fase oral, es incómoda alguna vez deglutir con el tubito ahí metido y si el paciente no colabora es imposible, porque no se va a dejar meter ningún tubito por ningún lado. ¿Bien? Se hace con tinción de azul de metileno para que se pueda ver bien la prueba. La videofluoroscopia quizás es el gold estándar de las pruebas diagnósticas, es pues, una proyección en vídeo y por escopia de todo el proceso de deglución. Y nosotros tenemos en nuestra unidad esos métodos. Y luego la rehabilitación, cuando el paciente tiene que ser sometido a una rehabilitación y es candidato a ella. En nuestro caso nosotros tenemos logopeda, pero también hay otros centros donde los que hacen la rehabilitación de la deglución son fisioterapeutas o son terapeutas ocupacionales. ¿Qué hace la logopeda? Maniobras compensatorias, hace ejercicios que le enseña al paciente para que luego siempre repita en casa. La logopeda con el paciente se hace los ejercicios simplemente que manda la logopeda, no avanza.
es una cosa muy repetitiva. Y también hace pruebas y estimulación con alimentos a la hora de rehabilitar. En nuestra unidad también llevamos pediatría. Nosotros como enfermeras de nutrición no, pero la unidad funcional sí lleva pediatría e incluso bebés. Nosotros nos reunimos mensualmente, y esto parece muy bonito, pero distintos profesionales de distintas disciplinas reunidos al mismo tiempo, pues oye, también hay sus asperezas, esto no es todo precioso, porque hay veces que dicen, pero ¿qué me estás contando? Tú siempre le echas la culpa a esto, ¿no? Entonces tenemos nuestras discusiones y nuestras historias, como todas las unidades pluripatológicas y multifuncionales, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos madurez, ¿no? Y respeto, y entonces, bueno, pues entre nosotros nos respetamos bastante y ya llevamos bastante tiempo funcionando y sabemos manejar estas reuniones perfectamente. Siempre se llevan a ellas aquellos pacientes que son más conflictivos o que hay que tomar decisiones en conjunto, decir que deje de tomar alimentación por vía oral es una decisión muy seria y esas decisiones son las que tomamos, ¿bien? Hacemos también rotaciones para formar a otros profesionales. Creemos que eso que nosotros tenemos es algo que no lo tienen todos los hospitales y lo brindamos para que gente de otros hospitales puedan rotar y puedan ver cómo nos manejamos. ¿Bien? Por supuesto, estos son los grandes olvidados. El personal de dietética y cocina están ahí metidos en la planta baja y nadie sabe mucho de ellos, pero son una herramienta valiosísima, es un eslabón importantísimo para nosotros. Ellos son los que consiguen que la alimentación para el paciente con disfagia tenga un aspecto prácticamente normal. Estos platos que tenemos son platos elaborados por los cocineros y los dietistas de nuestro hospital con los mismos medios que tienen para la comida normal, no se han hecho compras especiales. Entonces es muy importante que la cocina se involucre en la disfagia erofaringia y se involucre en la alimentación de estos pacientes. Aquí sí me podéis encontrar, esta sí es de mi promoción, esta es la unidad de disfagia, la unidad funcional de disfagia orofaringia de mi hospital. Yo lo que pretendo es que dentro de muy medio plazo, esto de venir a hablar de una unidad funcional de disfagia orofaringia no sea algo excepcional, sea algo que haya en todos los hospitales y podamos hablar todos de la experiencia. Y en nombre de esta unidad funcional y en nombre del Hospital Príncipe de Asturias, pues nada, daros las gracias por vuestra... Sejudo va a abordar el tema de recomendaciones para implementar un protocolo de abordaje de la disfagia en el medio residencial. Concha es la presidenta de este congreso, pero en estos momentos está aquí con nosotros como experta en disfagia, aparte de enfermera, es dietista y es la supervisora de nutrición y dietética del Hospital General de Segovia. Concha, cuando quieras. Bueno, buenos días otra vez. Ahora como de enfermera. Casi estoy más nerviosa que la inauguración. Y la verdad es que, bueno, yo voy a agradecer a Nestlé por el patrocinio de esa mesa redonda. Y casi no voy a agradecer a mi amiga Mariluz que me haya dado un tema que es un poco peliagudo y en el que yo me muevo regular. Porque es verdad que en medio residencial, bueno, tengo alguna experiencia porque en alguna colaboración hemos hecho algún pequeño estudio en las residencias de nuestro entorno geográfico, pero lo que sí que me he dado cuenta es que hay una dispersión y unas diferencias abismales entre unas residencias y otras. Hicimos un estudio pequeñito con la aplicación del MNA en una residencia de aquí, de Segovia, y vimos lo difícil que era tratar con la gente mayor. Nosotros siempre decimos que es un método de cribado nutricional que se pasa en muy poquitos minutos, pero entendemos que en el medio residencial es especialmente más difícil porque cuando a un paciente que está en una residencia le preguntas, claro, obviamente no te responde solo a las preguntas que tú quieres, sino que además te cuentan lo bien o lo mal que están, la familia que no viene a verle y a veces es muy complicado. Entonces yo cuando me planteé que quería contaros, bueno pues Rosana os ha contado ya muchas cosas de lo que yo os voy a contar. Y yo quería hacer mi primera intervención haciendo
una constatación de 5 hechos que son muy importantes en el medio hospitalario, en el medio de atención primaria y en el medio residencial. Y es recordaros que el proceso de la deglutición es un proceso muy complejo en el que intervienen infinidad de nervios y musculatura. Podemos hacer un símil de una gran orquesta o una orquesta sinfónica, y que si todos los instrumentos no tocan al unísono, no oiremos música, oiremos ruido. El tema de la deglución es una coordinación muy importante para que el proceso de la deglución sea eficaz y sea seguro. Todos los pacientes que tienen disfagia tienen unos riesgos de broncoaspiración que les puede ocasionar la muerte. Como ha dicho Rosana, el tema de la higiene de la boca es muy importante porque las bacterias que tenemos en la boca producidas por una mala higiene pueden ser la causa primera de desarrollar una neumonía. Todos los pacientes mayores, que son los que tenemos en el medio residencial, que la mayoría tienen patologías que ya hemos ido hablando, de tipo neurológico, demencias, Parkinson, consecuencias propias de la enfermedad, tienen riesgo de padecer esta alteración. También quería deciros que haceros una serie de recordatorios que también los hemos ido hablando a lo largo de las intervenciones anteriores y ahora. Fijaros la incidencia de las disfagias en porcentajes, pero yo quería deciros en esta diapositiva que la disfagia aumenta de porcentaje dramáticamente cuando empezamos a investigar y a hacer cribado de la disfagia. Hasta hace unos años parece que los pacientes no tenían la disfagia. Cuando el profesional anterior, Javier, hablaba de que hemos quitado muchas sondas, no solamente en el hospital, sino también en el medio residencial, una de las causas ha sido que se está trabajando más profundamente en el tema de la disfagia. Y eso tenemos que ponernos la medalla y decir que es gracias a que a través de esos cribados de disfagia hemos conseguido que los pacientes se puedan alimentar de forma oral. Y aquí, aunque hoy solo estamos enfermeras en este foro, casi todas enfermeras, en este círculo de implicados en el cuidado de la disfagia, yo quería hacer un reconocimiento a los cuidadores y al personal auxiliar de las residencias, porque la mayoría de las veces son los que realmente alarman y detectan precozmente la disfagia. Yo he puesto aquí la enfermera porque esto es un foro de enfermeras, y aunque es verdad que decía Rosana que es el médico el que va a diagnosticar, las enfermeras pueden diagnosticar la disfagia, pueden hacer cribados de detección de disfagia y también pueden tratar la disfagia. Aunque lo deseable sería implicar a todos los colectivos que de alguna u otra forma tenemos implicación en el manejo de la disfagia. ¿Y qué es la disfagia? Pues simplemente es la dificultad para pasar los alimentos líquidos o sólidos desde la boca al estómago. Si queremos utilizar la taxonomía Nanda, podemos decir que es una alteración en la deglución como consecuencia de un mal funcionamiento o de la estructura de la boca, de la faringe o del esófago. ¿Y qué complicaciones? Pues ya os las ha dicho Rosana. Pues en general va a empeorar la calidad de vida de los pacientes que tienen por lo desagradable que puede ser el acto voluntario de comer. Las dos principales consecuencias son la desnutrición y la deshidratación, y aquí los pacientes entran en un círculo vicioso de desnutrición, disfagia, empeoramiento por la desnutrición. Y la más fatal de todas es una neumonía por aspiración que puede ocasionar la muerte. Entonces, yo voy a dar una serie de pinceladas de lo que realmente se debería saber, lo que las enfermeras y el personal cuidador y auxiliar en una residencia debería de saber para poder elaborar un protocolo de forma individual dependiendo de las características de cada medio residencial. ¿Y qué objetivo tiene este protocolo que deberíamos de tener? Bueno, pues vamos a desarrollar un documento que valga en cada residencia donde se aplique, básicamente para disminuir el riesgo de aspiración de los pacientes,
prevenir las complicaciones no solo de aspiración, sino del riesgo de deshidratación y de desnutrición y, en definitiva, mejorar la calidad de vida. ¿A quién va a ir dirigido este protocolo? Pues a todo el personal implicado en el cuidado en el medio residencial, cuidadores, auxiliares y específicamente a las enfermeras, que serán las que tendrán la facultad para hacer ese primer cribado de detección de disfagia. El primer paso sería hacer un entrenamiento en los síntomas y los signos de disfagia, una valoración integral enfermera, y aquí yo voy a hablar casi a la par de valoración nutricional, una pequeña valoración nutricional y el cribado de la disfagia, porque aparte de que yo sea nutricionista y que también trabaje con la disfagia, me parece que son dos cosas que tienen que ir siempre unidas con los pacientes. Vamos a hacer unas pinceladas de lo que será el cribaje y el diagnóstico. Si la disfagia es grave, a veces hay que derivar a otros profesionales para que se hagan pruebas instrumentales complementarias para la disfagia. Vamos a hacer unas pequeñas pinceladas de lo que sería el tratamiento básico que cualquier enfermera con conocimientos y con un básico entrenamiento es capaz de llevar a cabo, y tratamientos específicos que seguramente en esta parte necesitaríamos algún otro profesional. Entonces, bueno, el primer paso que hemos dicho, reconocer los síntomas y los signos de alarma. Solamente deciros que hay pacientes que no tienen ni estos síntomas ni estos signos claros de disfagia, sino que hay algunos pacientes que ya realmente debutan con una broncoaspiración, no necesariamente tiene que ser los síntomas. Y todo el personal que trabaja en una residencia de ancianos debería conocer estos síntomas. Unos primeros, como muy básicos, que son los que pueden dar los síntomas de sospecha o de alarma, que sería la negativa a comer, alargamiento del tiempo de la comida, a veces fiebre sin otra justificación anterior, una pérdida de peso y masa muscular debido a la incomodidad que representa el paciente y cómo se siente de mal cuando come, sensación de ahogo, la ausencia de reflejo de morder, y luego ya una serie de síntomas que van a ser evidentes. Esos muñequitos que tenéis ahí, me enorgullece mucho decir que es un póster que elaboramos en nuestra unidad para hacer divulgación de una cosa muy básica de la disfagia, que en su tiempo nos patrocinó Nestlé y que los ha reeditado con motivo de este congreso, y que disponéis de ellos en la secretaría. ¿Y qué son? Pues el babeo, restos de comida en la boca por la imposibilidad que tienen los pacientes de comerlo, regurgitaciones, sensación de atasco o de ahogo en la garganta, tos durante o después de la ingesta, atragantamientos frecuentes, necesitan varias eluciones para introducir el bolo y el cambio de la voz, lo que llamamos una voz húmeda. Entonces, el primer paso, una enfermera debería observar, debería monitorizar, debería valorar y en algunos casos tratar o comunicar a otros profesionales cuando ella no es capaz. Y en esa historia, pues vamos a incluir un método de cribaje nutricional por la relación que yo os decía de desnutrición y disfagia. Vamos a hablar un poquito de un test también de cribado muy sencillo que se llama ELEAC-10 y del test volumen-viscosidad, que ya os ha hablado un poco Rosana, y que es el gold standard del cribaje de la disfagia. Entonces, bueno, el MNA, seguramente que todos lo conocéis, todos hemos hablado del MNA. Simplemente deciros que es un método que tiene una muy alta sensibilidad y muy alta especificidad, que es muy sencillo de pasar, se puede pasar en apenas 15 minutos, que fue diseñado específicamente para pacientes ancianos y que debería formar parte de la valoración integral del paciente, la persona mayor, a su ingreso. El ELEAC, que seguramente también lo conocéis, tiene simplemente 10 preguntas. Lo puede realizar el propio paciente o un familiar, si el paciente
sí que con una serie de preguntas podemos saber ya que este paciente tiene riesgo de padecer una disfagia. También deberíamos de tener un entrenamiento básico de una exploración muy básica clínica, pues en cuanto a la competencia labial, a cómo el paciente es capaz de mover la mandíbula, de cómo es capaz de mover la lengua. Un aspecto muy importante es cómo, por ejemplo, le encaja la dentadura. O sea, a veces los pacientes, cuando ingresan en la residencia, han sufrido anteriormente un proceso agudo que les ha debilitado mucho, y es la razón de ingresarles en una residencia. La mandíbula les encaja muy mal y entonces no pueden masticar. Y toda una serie de estrategias para la exploración muy básicas y cualquier enfermera con voluntad y cierto entrenamiento es capaz de llevar a cabo. Este, como os he dicho, es el gold estándar del diagnóstico de la disfagia. Como os ha contado Rosana, yo no me voy a repetir. Sí que hacer hincapié que necesitamos muy pocas cosas, pero es importante el tema de un aspirador que funcione, porque nosotros sí que a veces hemos tenido algún pequeño susto al hacer el test. El test puede llevar más o menos tiempo, necesita un entrenamiento, pero cualquier enfermera de la que esté aquí es capaz de hacerlo en el medio residencial. Y cuando ya hemos hecho esa detección, ese cribaje, y vemos que el paciente realmente tiene una alteración en la eficacia o en la seguridad en su proceso deglutorio, pues vamos a iniciar un tratamiento. Si la disfagia es leve y no entraña mucho riesgo el tratamiento, pues podemos iniciar ya nosotros el tratamiento. Y si vemos que es una disfagia grave o severa, se puede derivar a un centro hospitalario donde otro grupo de profesionales específicamente investigue más causas. Y si realmente la disfagia es muy grave, solamente en ese caso deberíamos de buscar vías alternativas a la alimentación oral, bien a través de nutrición enteral, o sea, de una sonda nasogástrica o una gastrostomía. Deberíamos de tener conocimientos en las estrategias posturales, os contaba también Rosana, sobre todo en disfagias leves o moderadas. Un simple cambio en la posición de la cabeza, dependiendo de la patología de base del paciente, va a facilitar que traguemos mejor el bolo o vamos a sellar mejor la vía respiratoria para evitar aspiraciones. El tratamiento más eficaz o digamos el que mejor resultado da y el más más satisfactorio es el tratamiento dietético, porque estos pacientes, cuando se les modifica tanto los líquidos como los sólidos, es cuando realmente vemos la mejoría. Aquí solamente haceros una pincelada de reflexión, porque el porcentaje de pacientes que tienen dieta triturada o dieta por turnis, como lo llamamos vulgarmente, es muy alto, y a veces para triturarlo, tamizarlo, conseguir las consistencias adecuadas para la disfagia es muy difícil. Nosotros hicimos un pequeño estudio en nuestro hospital y analizamos realmente las calorías y sobre todo las proteínas que dábamos a los pacientes que estaban ingresados, y tuvimos que hacer una cura de unidad porque realmente no llegábamos a cubrir requerimientos ni de energía, ni de proteínas, ni de minerales, ni de algunas vitaminas. Entonces a veces hace falta el uso de productos comerciales o enriquecer también de forma artesanal estas preparaciones. ¿Y qué cambios vamos a hacer en la dieta? Pues esto lo veis en muchísimas charlas o muchísimos libros e información sobre la disfagia. Vamos a hacer cambio en el volumen, o sea, vamos a cambiar la cantidad de alimento que damos a un paciente de una vez. Vamos a cambiar la viscosidad de los líquidos, vamos a hacer que esos líquidos no salgan tan fácilmente, no se conviertan en un líquido muy fácilmente en la boca. Vamos a cambiar la consistencia, vamos a hablar de una consistencia más dura, más blanda, más firme, menos firme. Y la textura, la palabra textura lo referimos más a una sensación subjetiva que tiene un individuo cuando se mete los alimentos en la boca.
En cuanto a la viscosidad, pues también nos ha contado Rosana. Tenemos catalogadas 3 viscosidades: la viscosidad néctar, la viscosidad miel y la consistencia pudding. Dependiendo del test que hayamos pasado al paciente, al MED, vamos a saber cuál es la viscosidad más adaptada para la ingestión de líquidos de los pacientes. Y en cuanto a la consistencia de los alimentos sólidos, yo quiero hacer 2 grandes grupos. Hay muchas escuelas de dietistas americanas, las escocesas están trabajando mucho en este tema, las australianas, pero la experiencia mía personal es que tenemos 2 grandes grupos. Uno que sería lo más parecido a una alimentación normal. Hay muchos pacientes que tienen, entre ellas yo, unas leves alteraciones de la deglución, que pueden comer prácticamente de todo y que lo único que tendríamos que hacer es hacer una serie de recomendaciones de alimentos de riesgo a evitar, para evitar atragantamientos. Y tenéis esas 3 clasificaciones: una dieta normal con eliminación o evitar algunos alimentos, una dieta de fácil masticación, suave y muy húmeda, y luego otra que sea un poquito más triturada. Ahí tendríamos alimentos un poquito más consistencia, podríamos mezclar alguna consistencia, pero siempre guardando el criterio de evitar alimentos de riesgo, de la humedad y de muy fácil masticación. Y del otro gran grupo, que de aquí hablamos de 3 clases de consistencia. La consistencia primera, que sería lo más parecido a la miel o, por ejemplo, a la crema de tomate. Esta se usa menos. En nuestro entorno, por ejemplo, en el hospital, lo llamamos un turmis clarito, pero se utiliza muy pocas veces. La mejor textura, o la más utilizada, o la más universalmente utilizada, es la textura parecida al puré de calabacín. Tienen algunos pacientes en el que tiene una alteración más importante, utilizamos la textura pudding. Concha, disculpa, te rogaría que fueras acabando porque... Vale. De todas formas, como no vamos a ir entreteniéndonos en más cosas, deciros que toda esta parte, vamos a hacer mañana un taller sobre prácticas sobre disfagia y pondremos en práctica todo lo que os hemos contado, tanto Rosana como yo. Bueno, esto forma parte del póster, las recomendaciones con las texturas. También habría que tener habilidades en las técnicas para la correcta alimentación de los pacientes para evitar riesgos. Ayudas complementarias que seguramente que todas conoceréis y que también mañana tendremos en el taller. Toda una serie de praxias para mejorar todo el tema de la deglución dependiendo de la patología de los pacientes. Algunas maniobras específicas que, aunque son más propias de los logopedas, a veces las enfermeras bien entrenadas también saben utilizarlas. Y una serie de recomendaciones prácticas que, para iros terminando, os diré que se ha hecho una documentación donde tenéis todo esto desarrollado para que podáis partir ya de una base. Toda una serie de documentación añadida en anexos, una parte con referencias bibliográficas y páginas de internet donde podéis encontrar muchas más cosas, inclusive sobre recetas. Recordaros el tema de la importancia de la higiene. También hay un tema referente al tema de la medicación, de cómo deberíamos modificar la medicación para que la ingesta de algunas medicaciones fueran seguras. Y ya para finalizar mi intervención, deciros que es muy importante que individualicéis vuestro protocolo en base a estas directrices, dependiendo de las características de vuestro entorno, que el desconocimiento no justifica una mala actuación en cuanto a la detección de la disfagia. Y bueno, pues que la información complementaria la tenéis en los apuntes. Y nada, muchísimas más. Muchas gracias. ¿No? Bueno, yo quería preguntar tanto a Concha como a Rosana si habéis observado que la alteración de los signos de eficacia
posteriormente esos pacientes o esas personas mayores tienen a largo plazo una alteración de los signos de seguridad. Efectivamente, como yo he intentado explicar, los signos cuando hay alteración de los signos de eficacia no se le da tanta importancia, pero es cuando más complejo es alimentar a un paciente, porque ahí no vale una maniobra muchas veces compensatoria, y lo que hacen principalmente es deshidratarse. Cuando un paciente mayor o no mayor se deshidrata, lo primero que hace es achorrarse, o sea, su situación neurológica varía bastante. Eso por un lado, y eso hace que se ponga en peligro los signos de seguridad. Y por otro lado, como ha dicho Concha, hay unos 35 músculos que son los que necesitamos para poder deglutir. Si el paciente se nos desnutre, se va a desnutrir muchísimo desde el punto de vista proteico. Esa musculatura pierde fuerza, al perder fuerza perdemos también seguridad en la deglución. Creo que es una cosa que se le da bastante menos importancia a los signos de eficacia, porque a priori no nos va a traer la complicación mortal, que es la neumonía, pero que para nada se pueden dejar olvidados, y además es muy complejo poder alimentar a un paciente que no tenga una buena eficacia. Pues yo voy a hacer al contrario que ha hecho Rosana, porque yo sí que me gustaría que tuvierais claro que la intervención enfermera es tan importante que mejora mucho la calidad de los pacientes. Y pacientes que de inicio tienen una alteración muy importante en la eficacia y en la seguridad, con una buena aplicación de estrategias y de adaptación de los líquidos y de los sólidos, los pacientes mejoran dramáticamente. Y ha habido pacientes que han salido del hospital con una gastrostomía, o sea, una situación aguda que ha sido la causante de esa disfagia grave, pero que con la intervención enfermera han sido capaces de volver a comer por la boca. Entonces, a mí me parece que es muy importante que estéis aquí, seguro que todas tenéis interés en la disfagia, y que la intervención enfermera es muy importante para el tratamiento y como beneficio para los pacientes con disfagia. Bueno, yo quería hacer un comentario, como hay una discrepancia entre las dos, que no están. Yo no he dicho que la enfermera no es importante, Dios me libre. Yo lo único que he dicho es que es muy complicado, no, por supuesto. A ver, es un tema súper interesante, además, abordar, por un lado, los resultados del MEC, tanto de eficacia como de seguridad por separado, ¿no? Y hacer un análisis de los mismos. Y luego hay una cosa que es muy importante, que no nos da tiempo a continuar, ¿no? Porque ahora hay aquí una comunicación póster. Pero sería, que yo es otra de las preguntas que quería haberles hecho, pero que bueno, lo abordaremos en el taller, es cuándo hacer la reevaluación de la disfagia. Es decir, esos pacientes que nos dan positivos en hospitalización y que luego que se van a casa con una dieta de disfagia muy estricta, si hay una continuidad de cuidados con atención primaria, con las residencias, en las que se haga un seguimiento de la reevaluación de la disfagia, porque los ictus es verdad que el 50% tienen disfagia en el ictus inmediato, pero también es verdad que posteriormente, al cabo de 3 meses, la disfagia solamente queda residual en el 15% de pacientes. Entonces, bueno, no es que haya controversia, pero es un tema para meternos y para estar debatiendo bastante tiempo. Muchísimas gracias, así que os emplazo a trabajar en disfagia, a hacer el taller de disfagia y continuamos. Muchísimas gracias por vuestra atención.